fiestas, ¿no? ¿Cómo ha visto usted este año las festividades, el desarrollo por segundo año consecutivo de las artes vivas también? ¿Cuál es su percepción? Empecemos por ahí. Bienvenida. Muy buenos días, Wilma. Un abrazo a todos nuestros amigos radioyentes. Primero, por ofrecer mis disculpas a este medio de comunicación, a veces por el tiempo. Yo tengo que viajar los días domingos a la capital, lo que me ha ocasionado no cumplir con la agenda con este importante medio de comunicación. Sin embargo, el día de hoy estamos aquí para dialogar. Bueno, efectivamente, 197 años de independencia de nuestra Loja nos ha hecho, en este caso, merecedores de volver la mirada, yo creo que al pasado y recobrar esa historia como una hoja para poder transitar al futuro, en unidad, en libertad y sobre todo en respeto al prójimo. Creo que es lo indispensable. Sin embargo, en estas fiestas, tengo que decirlo, no fui invitada por la primera autoridad del municipio. Sin embargo, hemos dialogado con algunos ciudadanos, con algunos actores sociales, donde hemos hablado de lo importante que es vincular, en este caso, pues a las festividades al pueblo, porque no tiene sentido que una autoridad ponga una tarima, ponga una carpa y entre ellos se lancen aplausos cuando no ha habido, en este caso, pues la disponibilidad de abrir las puertas para un diálogo ciudadano, que me parece que debería ser por ahí la lógica para poder entender qué es lo que está pasando en Loja y cómo se podría mejorar en el caso, pues, de algunas obras. En lo posterior, decirle que yo recuerdo que antes festejaba, por ejemplo, la independencia, pero con inauguración de obras importantes. No sé si ustedes recuerdan en el pasado, lamentablemente esto ya no se da en nuestra ciudad. Y más bien por parte del Ministerio de Cultura veo que ha existido en este caso un poco de invitación para todos los ciudadanos en el tema de las artes vivas en Loja, lo que ha generado mucha expectativa, en especial en los jóvenes y en los niños. Se veían las calles llenas, pues gracias a esta posibilidad de poder participar los ciudadanos con la urbe. De acuerdo, vamos al tema del trabajo de la Asamblea. Y usted planteó el enjuiciamiento político al exministro de Educación. No fue posible. El CAL viene dando antecedentes en esta negativa de enjuiciar políticamente, con algunos justificativos en los que se llega a la confusión, inclusive de decir, preséntenme pruebas, mientras que se ponen las evidencias, pero para las pruebas en firme debe haber un proceso judicial, pero eso a la vez no existe, es decir, hay una ambigüedad allí. Sin embargo, ¿por qué ir por ese lado? En un contexto donde inclusive, acá lo conversábamos, el abogado Pedro Granja, que también defiende un caso polémico de un niño que fue violado y contaminado de VIH, y decía, el tema no es por el juicio político, sino por el enjuiciamiento penal. El Colegio de Abogados de Pichincha acaba de plantear el asunto. ¿No era ese mejor el camino para allanar que más sectores se sumen a ese tema y se sancione y se siente un precedente en ese caso? Bueno, yo creo que por ambas vías es indispensable, porque la responsabilidad política también tiene que recaer en los sectores políticos. En este caso, el CAL está tomándose facultades que no le competen. Nosotros el día de mañana vamos a presentar, no solamente por el caso del señor Espinosa, sino por el caso del ministro Jack y también por el caso del vicepresidente Jorge Glass, donde ellos se atribuyen temas que no le corresponden, porque es un órgano administrativo, ellos no pueden calificar las pruebas. Claro. Y en ese caso ha sido el argumento desde que se presentó el primer juicio político, y sin embargo nosotros vamos a presentar a la Corte Constitucional, obviamente, que dé cumplimiento y que en este caso llame la atención al CAL, porque no está marcado en la norma, pues dar el seguimiento oportuno. Y en lo posterior, el hecho de que el colegio de Pichinchas, en este caso Ramiro García, lo haya hecho, da otra connotación social. No es solamente actores políticos, sino obviamente es un colegio de abogados que tiene toda la misión y la ética de poder transparentar, en este caso, las decisiones desde el ámbito penal. En este caso no existió por parte del exministro Espinosa la facilidad, por ejemplo, de acceder a las pruebas. Nosotros, desde que nos posesionamos, todos los padres, por ejemplo, de las víctimas visitaron a todos los asambleístas, dejando la documentación. Y era un tema tan delicado que en realidad se pensó obviamente darle seguimiento, pero ya fue insostenible cuando ya empezaron las cosas a salir de los 100 niños violentados, los padres de familia golpeando, en este caso, las puertas de las instituciones públicas donde no le daban oídos. Y segundo, lo que nosotros habíamos señalado es que la responsabilidad política tiene que obviamente ser manejada desde otro sentido, es decir, que no cualquiera puede llegar a ser ministro. ¿Qué hacía un economista al frente de un ministerio de educación? Floricultor dicen que es, ¿no? Bueno, yo sabía que era economista. Pero ese llamado de atención
desde la Corte Constitucional al CAL por su comportamiento, ¿se sustenta en algún asunto constitucional y jurídico? Claro, es que es un órgano administrativo, no puede arrojarse funciones como lo establece claramente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ellos tienen que aprobar los requisitos, más no analizar las pruebas. Para eso es la Comisión de Fiscalización. Una vez que se acepte la solicitud, pasaba a la Comisión de Fiscalización, donde ellos evaluaban las evidencias, las pruebas y se notificaba en este caso al acusado para que él pueda, en el plazo de 3 días, poder justificar su responsabilidad. En lo posterior, este informe regresa al CAL y luego le dan trámite para que sea la Asamblea como órgano fiscalizador quien obviamente cuestione al involucrado. En este caso, hemos visto la posición, por ejemplo, del presidente de la Asamblea y de los miembros del CAL, donde dicen que no hay argumentos, que no hay pruebas y hemos, por ejemplo, nosotros hemos incluido dentro pues de las pruebas el tema de los informes de los órganos internacionales, que dicho sea de paso, ese fue un reportaje que ya lo sacaron Plan V hace 3 años atrás, es decir, había evidencia, hay informes de, en este caso, de jueces, por ejemplo, en el no cumplimiento del pago de las jubilaciones a los maestros, hay sentencias en el caso pues de algunas violaciones que no hizo absolutamente la cartera de Estado frente pues a estas violaciones. No hablamos solamente de 4 niños, hablamos de 1000 niños aproximadamente. ¿Cómo destrabar en esta aparente corriente de que desde los órganos de control se está protegiendo a los hombres fuertes del correísmo? En su momento el CAL no dio paso al enjuiciamiento político de Jorge Glass. Luego, aparentemente, estaban divididos, pero con Espinosa se vuelven a reagrupar y a protegerlo. ¿Cómo destrabar eso? Bueno, primero yo creo que es indispensable que la Corte Constitucional dé obviamente su pronunciamiento, porque es un órgano que puede calificar o no la responsabilidad de este órgano administrativo. Porque el día de mañana puede usted, por ejemplo, presentar el juicio político en contra de Carlos Ochoa, porque se arrojó atribuciones que no complete. En el caso, pues para sancionar a medios de comunicación se inventó una norma. ¿Qué va a pasar? Lo van a seguir protegiendo porque aparte es cercano pues a una asambleísta correísta. En este caso tiene que haber un pronunciamiento por parte de la Corte. Inclusive esto va a garantizar de que el proceso sea en este caso criticado no solamente por medios de comunicación, sino también por los órganos, en este caso como el Colegio de Abogados. En el caso particular, por ejemplo, de la solicitud de juicio político para el señor Espinosa, lo habíamos compartido con varios colegios a nivel nacionales. Hemos trabajado inclusive con algunos juristas y estaba absolutamente todo lo que solicita para el ingreso de la solicitud. En este caso debían solamente calificar, por ejemplo, cuántas firmas se presentó, si cumplió obviamente en el plazo establecido, si teníamos la credencial de los asambleístas que firmamos, absolutamente nada más. Y en este caso, pues yo creo que la presión por parte tanto de los medios de comunicación y un llamado de quienes conocen obviamente la norma va a servir para sancionar. No puede el presidente de la Asamblea ni los vocales arrogarse funciones que no le competen. En este caso, nosotros habíamos señalado que antes de llamar a un juicio político, por ejemplo, el señor Espinosa, se pidió la comparecencia de él en la Asamblea Nacional. Tampoco dieron paso. Y lo que nos parece, por ejemplo, vergonzoso es saber que esta persona que ha incidido varias veces en sus errores ahora esté al frente de la Comisión de Educación, que también está tapando muchos temas de lo que se da con la educación, por ejemplo, en las universidades. Entonces, es de alguna manera sancionar al exministro Espinosa, pero dándole también un llamado de atención. Yo creo que el presidente de la República no puede seguir con estos elementos al frente del Estado. Y segundo, hay que presionar para que el señor Espinosa salga de la comisión, en este caso obviamente de educación. El tema de la Contraloría va, pero obviamente por el tema de la contratación pública. Ajá. En el caso de los 408 millones, en el tema de la alimentación escolar, en el tema de las escuelas del milenio, hay un sinnúmero de material. La Fiscalía, yo la verdad no confío mucho, pero la Contraloría se ha visto que está dando seguimiento en estos casos relevantes. Esperemos que, obviamente, el informe que se ha presentado para poder sancionar al asambleísta Espinosa dé con los resultados que queremos todos los ecuatorianos. Ahora, hay que recordar que la Corte Constitucional está conformada, principales y suplentes, todos, por ex colaboradores del gobierno de Rafael Correa. ¿Cuál es la esperanza entonces? Bueno, yo creo que ellos están en este momento analizando cómo está la coyuntura política, hay que decirlo. Hay jueces puestos en este caso por el exgobierno, hay jueces que aún tienen que pagar algunas deudas, ¿no? Y en este caso hemos visto cómo la Corte ha sido manejada directamente desde Carondelet. Hay
que hacer un análisis en esto, pero yo creo que la presión es tan fuerte y es un tema tan delicado. No hablamos de contratación pública, no hablamos de edificios, no hablamos de un contingente económico, hablamos de la vida de aproximadamente 1.000 niños. Tras de estos niños pues hay familias que tienen y exigen al Estado remediar obviamente los daños. Y en este caso la pregunta es: ¿qué ha hecho el Estado o cómo piensa dar seguimiento para de alguna manera, solventar esta problemática? El día de mañana, si usted le deja a su hijo en cualquier centro educativo, va a tener el miedo de que no solamente en las escuelas privadas, sino también públicas se den esta clase de acontecimientos. En este caso, la Corte tendrá que responder y aquí el señor presidente tendrá que darse cuenta quién está a favor, obviamente, de su proyecto político y quién está a favor del gobierno, aún de Rafael Correa. En el caso de Loja, usted ha recibido algunas denuncias. ¿Cuál es la problemática en Loja? Porque también acá decíamos, lo que muchas de las veces se ha dado es la reubicación de esta gente que comete estas atrocidades, pero no así la sanción y la denuncia, porque deben estar fuera y deben estar de pronto recluidos en un tratamiento o lo que quiera que sea, pero no reubicados a un sector suburbano de la ciudad o de pronto rural. ¿Cuál es la problemática de lo que usted conoce, de lo que alguien le ha denunciado en Loja? Ya, bueno, en ese caso hay muchos directores de centros educativos que solamente por la cercanía de los representantes zonales de educación han logrado estar en el caso pues de un centro educativo, sin tener la categoría de que exige la ley de escalafón. Entonces eso lo que ha ocasionado es que no estén tampoco preparados profesionalmente, no tienen esa vocación pedagógica para poder solucionar los conflictos internos. Y nos parece realmente de alguna manera alarmante el hecho de que no solamente en Loja, sino a nivel nacional, cuando hay alguna denuncia por parte de algún padre de familia, se reubica al docente, pero no se lo sanciona. Es decir, si comete un delito en la escuela A, lo va a cometer en la escuela B. Obviamente. Y en este caso, pues, como son muy cercanos a las autoridades de turno, pues, han dejado absolutamente la impunidad. Me pasó hace unos días una anécdota. Llegó a verme un inspector de un centro educativo de Calvas, en donde hay una página en Twitter donde sacan algunos datos alarmantes de violaciones. Y este ciudadano había sido inspector del centro educativo, entonces llega a visitarme y me dice que él se siente afectado en su imagen y que deberíamos nosotros presentar unas disculpas públicas. Nosotros no habíamos subido la foto, sino que retuiteamos de todos los casos a nivel nacional, porque aparte está esto en la Comisión AMPETRA. Y sin embargo, lo que le importaba al inspector es la imagen, pero la violación se dio. Y había un docente muy cercano en este caso al inspector de este centro educativo, que dicho sea de paso es ahora funcionario público. Le había conminado que por favor reclame públicamente sobre estas atrocidades. Es decir, siguen todavía esta red de personas que están en el poder para tratar de limpiar la imagen, que no importa en el tema pues obviamente de la situación de los niños. Entonces eso nos deja ver que claramente las autoridades fueron impuestas, fueron al son de tener una credencial de Alianza País, ser amigo de la persona que estaba al frente de la Dirección de Educación, pero no importó evaluar de manera adecuada, sino más bien se pudo ver que la política ingresó al sistema educativo, y esto obviamente nos lleva a nosotros a plantearnos cuál es el sistema educativo que tiene el país. ¿Cree que todavía hay negligencia del actual ministro de Educación en combatir este tema? Yo creo que recibe una cartera de Estado totalmente con falencias. Veo que tiene en sus manos una gran responsabilidad. Aún hay esta red, lamentablemente, de docentes que ellos, obviamente, por no perder su potestad laboral, van a tratar de justificar sus omisiones. Sin embargo, creo que es importante evaluar a todos los docentes, volver a la recategorización. Hay, por ejemplo, docentes en la zona fronteriza que llevan más de 17 años que ya deberían haber sido reubicados, pero no se da ese caso. Entonces yo creo que es importante obviamente evaluar. De los 5.400 docentes durante todo este proceso de Espinosa, 4.800 fueron puestos a dedo. Mire, por ejemplo, en el Cantón Milagro me llamó la atención, del 97% de los docentes, todos, la mayoría, puestos obviamente a dedo, y me llamaba la atención que un profesor de un centro educativo del Cantón Milagro tenía el título de ingeniero industrial. El otro igual era graduado en medicina.
¿Cómo pueden existir en este caso docentes con otra profesión al frente, obviamente, de un centro educativo? Y lo que es peor, antes había, por ejemplo, los centros de atención a los estudiantes. Ahora, absolutamente de toda la población estudiantil solo llega aproximadamente hasta el 12%. Bueno, y es en el caso, por lo menos, tiene un título de tercer nivel, ¿no? Porque en la Amazonía, en algunos casos, bachilleres están como docentes y todo lo demás. Es la problemática en el asunto. Pero en el asunto de la difusión, o más bien de las denuncias de corrupción, cuando ustedes llegan a la asamblea, empiezan a golpear fuerte por el tema de la corrupción, tanto es así que se ganaron el tema del grupo de las histéricas y todo lo demás, pero como de ahí a esta parte como que se han desinflado un poquito, si cabe el término. ¿Qué está pasando allí? A duras penas la vemos, por ejemplo, a una Ana Galarza que está todavía liderando la opinión pública a nivel nacional, pero como con Yanine Cruz se hizo un poquito de lado, perdió el protagonismo, si cabe el término. ¿Qué está pasando en esa parte? Bueno, no creo que es cuestión de protagonismo, es cuestión de esperar, por ejemplo, los informes de la Contraloría. Ya se ha puesto en evidencia, y ojo, no son investigaciones directamente nuestras, son investigaciones del periodismo. Yo siempre destaco que no se necesitó de órganos de control, sino de periodistas valientes que han dado seguimiento a varios casos para que se dé con la sesión. En el caso, por ejemplo, del Pozo Singer, ya tenemos por parte del Contralor, obviamente, la responsabilidad penal. En el caso de Caminosca, ya una vez que en la Corte de Florida pues se levantó el silencio de este laudo arbitral, pues vemos ya la responsabilidad a varios funcionarios del gobierno, entre ellos pues el asambleísta Albornoz, el vicepresidente Jorge Glass. Lo que nos llama la atención, por ejemplo, la lentitud de la Fiscalía, cómo avanzan las investigaciones. Hay los documentos, pero no podemos en este caso seguir presionando cuando ya tienen ellos obviamente en sus manos la responsabilidad. En este caso tenemos más documentación de toda la contratación que existió durante tantos años, pero si no le dan la celeridad del caso, y hemos visto en el caso, por ejemplo, de la sanción que se le ha dado al vicepresidente, es solamente por asociación ilícita, no se da por el caso de cohecho por peculado. Lo que nos llama la atención es que como el fiscal, que siendo correísta, obviamente lo va a sancionar a un coideario de él, porque la realidad es esa. Así que nosotros más bien nos estamos centrando en esperar. Estas denuncias no son en este momento por Anita, por Yanine, ni por ejemplo, Cristina, sino ha sido obviamente el baluarte de tantos años de periodismo. Pero la proyección era efectivamente un grupo de asambleístas nuevas, además, como principales en el Pleno, que empezaron a golpear fuerte, que empezaron a trabajar duro. Pero, o es que más bien en el caso de Yanine Cruz pesó mucho el asunto de que, por ejemplo, se denunciaba mucho, se cuestionaba mucho, pero, por ejemplo, el diario El Comercio saca una publicación donde Yanine Cruz no estaba en las votaciones, donde tiene que tomar decisiones, y eso obviamente es una contradicción. Bueno, yo aquí sí tengo que hacerlo público. Nosotros en la comisión del Observatorio de la Asamblea Nacional, yo falté a 4 sesiones del Pleno, eso fue verdad, pero la comisión, en este caso de derechos colectivos, se me complicó por mi estado de salud, por mi estado de gestación. Sin embargo, soy la asambleísta que más información ha pedido a nivel nacional. No he dejado en ese momento, por ejemplo, de trabajar. No solamente son los procesos de fiscalización, que obviamente es importante transparentar. Pero las votaciones cuentan y son muy importantes porque ahí finalmente se cristaliza la posición del asambleísta. Pero asistió mi alterno. En ese caso, si asistió mi alterno, no puedo quejarme. La participación debe haber sido de acuerdo, obviamente, a la decisión de bloque y sobre todo al sentir. Yo creo que es importante eso. De ahí, el caso particular, cada quien tiene la responsabilidad de guiarse de acuerdo a la temática y sobre la información que nos llega. Es importante decir que nos llega de todas las provincias, pero el tema es presentar obviamente los órganos de control. Yo por lo menos en la Fiscalía no tengo fe, pero sí en la Contraloría, y no solamente se han presentado temas nacionales, sino justamente temas de la administración municipal que estuvieron en este momento rezagados por la Contraloría zonal. Y en este caso nos ha dicho el Contralor que está dando seguimiento al caso. Él nos había dicho que ha recibido una Contraloría realmente de muchos informes archivados y que le lleva obviamente a él investigar casos como por ejemplo las fotomultas, el sobrepeso de varias obras a nivel de la provincia. Entonces nosotros estamos en espera. Realmente
ha sido nuestro planteamiento y seguimos. No solamente en el tema de fiscalización se han presentado algunas observaciones a los proyectos de ley y sobre todo uno de los temas importantes que para mí es la educación. Se presentó la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, en lo posterior la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que me parece que es lo importante en el país. De acuerdo, pero en los temas de coyuntura también, y que esta semana se tiene que pronunciar la Asamblea, es de la ley para la reactivación económica, pero que a criterio del sector productivo dicen es una ley recaudatoria. ¿Cuál es la posición o los cuestionamientos que usted tiene sobre ese proyecto de ley? Efectivamente, aquí hay que decir que cuando hay impuestos, en este caso a los empresarios, se trasladan los impuestos a los ciudadanos. Lamentablemente la situación es esta. Nosotros como bloque hasta el momento estamos con la decisión de no dar paso a este proyecto, porque lo que hace es sancionar lamentablemente el tema económico. Sin embargo, no se ha hablado. ¿Como bloque votarían en contra? Sí, como bloque nosotros estamos en este caso con la posición, porque lo hemos dicho antes, no vamos a justificar el tema de más impuestos. Es por eso que nosotros hemos dicho, no solamente hemos combatido la corrupción por dar con los responsables de las reglas, sino porque ese dinero se nos fue a los ciudadanos. ¿Qué culpa tenemos los ciudadanos para después, pues obviamente, seguir cancelando más impuestos cuando la situación económica es realmente es alarmante? Yo digo, muchos ciudadanos, por ejemplo, a nosotros nos cuestionan. Me decía un señor, bueno, a mí qué me importa que Jorge Glass esté preso si no tengo trabajo. ¿De qué me sirve eso? Entonces, claro, a nosotros nos ponen realmente a pensar que la situación económica lamentablemente no ha mejorado en el país, y eso se ve día a día, se siente en las quejas de los ciudadanos. Por eso es que este proyecto no recoge la aspiración. El caso, por ejemplo, de poderle devolver una mirada a la inversión extranjera es casi nula, en donde en este caso nosotros estábamos en esperanza. Y ojo, esto se da por la mala imagen que tiene el país a nivel internacional. ¿Cuántos empresarios de otros países creen que quieren venir a nuestro país? Pero ahí, por ejemplo, hay también una parte donde se quiere impulsar a la pequeña y mediana empresa. ¿No es bueno eso? Claro que sí, claro que sí. Ahora, lo que nosotros esperamos realmente es la exoneración de impuestos frente a las pequeñas empresas, pero hay leyes que dan la garantía. En este caso, si usted el día de mañana quiere establecer una pequeña empresa, pues gozará de esos estímulos económicos. Sin embargo, la realidad es otra situación. Lo que nosotros esperamos que por esa vía realmente se pueda proteger al pequeño empresario. A los pequeños, obviamente, protagonistas de querer generar, obviamente, nuevos espacios laborales. La situación no es la de las mejores en el país, es realmente alarmante lo que se viene en materia económica, pero hasta el momento nosotros no vamos a apoyar un proyecto económico que siga sancionando al bolsillo de los ecuatorianos. Si la posición de Creo es esa, y la posición del gobierno, del movimiento de gobierno, es esa también, de cuestionar este proyecto de ley, pues ahí se pondrán de acuerdo para votar en contra entonces. Nosotros hemos esperado que se recoja por parte de la Cámara, tanto de la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria, pues algunas observaciones que bien habían señalado en una mesa de diálogo que han tenido con el gobierno, pero ellos han sido muy críticos. No se han recogido las principales propuestas que podrían garantizar un mejor dinamismo económico. Entonces nos quedamos en que se sigue imponiendo desde la mesa principal y no se está recogiendo los criterios de gente que conoce pues en materia económica. ¿Usted está de acuerdo en que, por ejemplo, a quienes ganan sobre los $300,000 se les suba el impuesto a la renta en 2 puntos? ¿No se supone que el que tiene más plata debe pagar más? ¿Por qué oponerse a eso? El tema es cuánto se puede recaudar de eso. El tema son medidas que quizás sean medidas parches, pero no se da la solución real en nuestro país. El tema del desempleo es caótico en nuestro país. Sé que se va a recortar, por ejemplo, personal de las instituciones públicas. ¿Qué va a pasar con esos ciudadanos? Sé que algunos, por ejemplo, algunos ministerios, en el caso particular de nuestro departamento, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, se va a trasladar a otras provincias donde hay mayor peso político, como por ejemplo el Oro. Lamentablemente aquí otra vez nos vamos a quedar sin una posibilidad de tener estas puertas de la institución como para que genere
nuevos espacios laborales. Entonces son situaciones que a nosotros nos hacen pensar que se están tomando decisiones momentáneas, pero no que lleven a una solución real, lamentablemente. ¿La decisión está tomada o hay decir, bueno, si nos quitan esto, votaremos a favor? No, definitivamente lo hemos dicho, nosotros no vamos a apoyar ninguna ley que vaya en contra de sancionar el bolsillo de los ecuatorianos. No es responsabilidad de los ciudadanos el mal manejo económico. Se sigue, por ejemplo, manteniendo la guardia de seguridad al presidente Correa, se sigue dando, en este caso, la facilidad a ministros que tengan que trasladarse en sus vehículos del Estado, dando obviamente más gasto corriente. La burocracia sí, yo creo que el presidente tiene que tomar atención a medidas urgentes en este sentido y dar muestra pues, de esa confianza a los ciudadanos. El tema económico no es simplemente pasajero, es un tema que tiene que pensarlo a largo plazo, porque la situación económica del país es realmente sostenible. La seguridad en el seguro sigue, el desempleo sigue, el recorte en los GATS sigue, no hay para riego. En el caso particular de la provincia de Loja, no hay, por ejemplo, para riego. Entonces, ¿cómo se va a generar una mejor posibilidad para el agricultor, para el campesino? Son situaciones que a nosotros sí nos hace pensar que si se recorta el día de mañana más a los GATS autónomos, ¿qué va a pasar con las obras? Entonces yo creo que son situaciones que a nosotros sí nos hace pensar de que se necesita recoger de varios sectores las diferentes propuestas. Si Moreno está haciendo lo mismo del correísmo, si no hace lo que debe, entonces nos está viendo la cara, nos está tomando el pelo. Bueno, yo considero que tiene que, primero, para poder generar un cambio real, definir quiénes son las personas de confianza. Y hay actores que están en varias carteras de Estado que son correístas, que lamentablemente no dejan avanzar ese proyecto y que más bien debería afianzarse en nuevos profesionales para dar una nueva hoja de ruta a nuestro país. Definitivamente yo considero que es uno de los primeros cambios que tiene que hacer el presidente Moreno. Ha dado en este caso luces con el diálogo, pero en la práctica sí esperamos un accionar mucho más responsable. Y hablando de la provincia de Loja y a propósito de la referencia de los recursos de riego, ¿por qué no es posible una agenda mínima entre los 4 asambleístas? Son 4 nada más, o sea, si fueran 20 a lo mejor es muy complicado reunirlos, pero ¿por qué los 4 no es posible hacer una agenda de 5 puntos para la provincia de Loja? No se los ve en ese plan. Bueno, en este caso, yo tengo que decirlo, no tengo ningún problema en sentarme a hablar con el asambleísta Bustamante, con el asambleísta Auquilla o con el asambleísta Arias. En este caso, ese ha sido siempre mi punto de vista. Se han presentado proyectos para generar obviamente recursos en el tema pues de nuestra provincia. La persona encargada, en este caso tengo que decirlo, por ejemplo, un asambleísta lojano, el compañero que es por los migrantes presentó un proyecto y nosotros dimos la firma sin ningún inconveniente. El caso particular es cuando nosotros, por ejemplo, hemos pedido una cita con el ministro de Obras Públicas. Él ha sido muy claro en el tema económico. Hay la voluntad política, pero por parte de los 4 asambleístas, pero cuando hemos visto que no nos dan la posibilidad de generar en este caso expectativas reales a la población, ponen trabas y no se concluye una reunión con resultados, porque podemos visitar los diferentes ministerios, pero cuando no hay en este caso la posibilidad económica sería mentirle a Loja, y en ese caso no ha habido ningún inconveniente si es que hay la propuesta. Más bien veo que estos conflictos internos en la asamblea ha desgastado un poco los temas relevantes, se ha dejado de lado esta agenda y más bien se contempla en morenistas, correístas y no se da paso al debate serio. Pero durante este tiempo por lo menos se han tomado un café juntos los 4, o sea, por lo menos bonito, ¿no? No, yo decía, Vilma, no hay que mentirle a los ciudadanos. No es verdad eso, no se ha logrado en este caso concretar ningún café, pero sí hemos hablado, en este caso tengo que decirlo, con todos los asambleístas de la provincia, es más, inclusive con el asambleísta Helio Peña, que él es del cantón Espíndola, él es asambleísta por Zamora, con varios actores que también tienen raíces lojanas. Pero lamentablemente la votación no nos favorece para nada. Aún yo digo, la asamblea se constituye en un equilibrio de fuerzas políticas. Otras provincias tienen más asambleístas y tienen las de ganar. Así claro, que es un tema que lamentablemente... Porque acá entiendo que las diferencias no son personales, no, o sea, son ideológicas máximo, ¿no? ¿Por qué no? O sea, o el celo político, la inmadurez política, porque creen que van a perder, o sea...
¿Por qué las ofertas inclusive surgen al calor de las elecciones? Dicen, no, vamos a trabajar con los que sea, pero llegan al poder y como que nos olvidamos, ¿no? No, vea, eso yo decía, no hay ningún inconveniente en el caso. Yo, por ejemplo, cuando el asambleísta Bustamante presenta una propuesta, estoy en este caso con toda la disponibilidad de apoyar, obviamente siempre y cuando responda a los intereses que yo considero oportunos. En este caso, el ingeniero Raúl Oquilla en lo propio ha hecho, nosotros hemos dado la firma, hemos dado el respaldo, y en el caso pues particular del asambleísta es igual. Yo creo que en ese tema no debería primar el caso de algo personal, a pesar de que ella, por ejemplo, es de la tendencia del alcalde de Loja, para nada ha existido en este caso pues quizás un tema de resentimiento, de inmadurez política, ¿no? Pero yo creo que sí contempla obviamente la posibilidad de sentarnos a analizar la coyuntura actual. Yo creo que esto no se da paso porque ni siquiera entre los propios se definen quién apoya a Moreno y quién apoya a Correa. Entonces yo creo que por ese lado hay un poco como de temor todavía lanzarse a dar quizás declaraciones cuando uno se define un tema político. ¿Usted no tendría problemas en ir a una reunión convocada por ellos con estos fines? Pero tampoco se atreve a convocarla a usted. No, y yo no creo que tampoco ellos acepten en realidad, porque ellos están definiendo su tema político todavía, entonces veo que hay esa limitante. Pero decirle que no necesitamos sentarnos los cuatro cuando hemos, por ejemplo, en el Pleno hablado de algunos temas y ha existido la voluntad, la rúbrica y tratar de generar obviamente un espacio para poder pedir al gobierno de turno una mirada. En el caso particular pues de los asambleístas muy cercanos al régimen tienen muchas más ventajas que uno, obviamente porque uno es de oposición. Pero le pongo dos ejemplos concretos. Por ejemplo, los recursos por el proyecto eólico, que según la Constitución y la ley deberían a partir del año empezar a compartirnos también las regalías de ese proyecto, y hasta ahora ni un solo centavo. Otro tema, los recursos que perdimos por el plan inmediato de riego, que también el correísmo nunca nos pagó la deuda que tenía que pagarnos porque estaba en vigencia la ley, nunca nos pagaron, y ahora también, por ejemplo, hay una gestión conjunta entre Rubén Bustamante y Raúl Oquilla para convocarlo a la comisión al ministro de Finanzas para que explique. Sí. Si esos pedidos, si esos requerimientos estuvieran con las rúbricas de los cuatro asambleístas y así los cuatro asambleístas parados en la puerta del ministro, la cosa tiene otra connotación. Quizás eso se pueda decir porque no se sabe cómo se va el tema político en el interior de la Asamblea. La comisión de los GATS en este caso ha sido primordial para llamar obviamente a los diferentes ministros a que respondan económicamente sobre varios proyectos abandonados como los que usted hacía referencia. Sin embargo, el informe dentro de la comisión hay también intereses de los diferentes legisladores por sus provincias. En ese caso, la comisión tiene que pasar al informe general para nosotros poder dar, obviamente, el seguimiento y la votación. Estamos en la espera de eso. ¿Usted cree que va a pasar realmente? Lamentablemente, yo sí digo, es como que Loja no le pertenece al Ecuador. No dan lamentablemente miradas al sector fronterizo. No dan una mirada al sector fronterizo, y es lo que a veces a uno le cuesta entender. Cómo existiendo legisladores obviamente de otras provincias, no son 4, no son 5, son 7, generan obviamente ese peso político y logran mantener los recursos para sus provincias, a pesar de que es obviamente complicado el tema, pero logran hacerlo y las decisiones se toman de acuerdo a la realidad, en este caso del interés político, no del interés de los ciudadanos, porque tenemos casos súper claros en el tema del decrecimiento poblacional en nuestra provincia, del tema de falta de empleo, del tema de riego, y que lamentablemente no se da el seguimiento del caso. En el tema de riego yo tengo claramente el informe que nos envió el secretario de Agua, Cholango, donde nos dicen que no hay recursos para ninguna provincia de nuestro país. Entonces, nosotros ¿cómo podemos justificar? A pesar de que hay obviamente el apoyo, yo creo que todos los asambleístas, por lo menos con raíces lojanas, y los lojanos estamos apoyando por supuesto estas nobles causas. Ahora, del dicho al hecho es otro tema. Hay mucho trecho. Sí. Asambleísta, gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias, Luis, es un gusto.